Hola, buenos días. Hoy vamos a ver una inmobiliaria que ha caído el 75% la cotización para ver si es buena inversión a largo plazo por dividendos o no. Vamos a aprovechar también para ver qué creo que puede pasar con la inversión en vivienda para alquilar, porque creo que puede haber cambios importantes en el futuro. La inmobiliaria es Vonovia, uno de los grandes caseros de Alemania. Vonovia se dedica al alquiler de viviendas. Tiene más de medio millón de viviendas. La mayoría están en Alemania, pero algunas están también en Austria y en Suecia. En esta imagen veis los datos concretos de las viviendas que tienen cada uno de estos tres países. Es la inmobiliaria más grande de toda Alemania y de toda Europa. Vonovia hace algo más que el típico alquiler de una vivienda. Sus viviendas no están desperdigadas, sino agrupadas en vecindarios. Y Vonovia da servicios a esos vecindarios como sistemas de calefacción comunes para varios edificios, puntos de recarga de vehículos eléctricos, zonas para entregar y recoger paquetes a cualquier hora del día, zonas comunes, etc. Todo esto es muy interesante y hace que la vivienda que alquile Vonovia pueda ser más interesante que la vivienda que alquile un particular. Vamos a ir viendo los datos. Estos son los resultados del segundo trimestre de 2023. No he puesto la imagen entera porque pone muchas líneas de detalle y si pongo la imagen entera lo vais a ver muy mal porque se va a ver todo muy pequeño. Lo más importante que quiero que veáis es que en el segundo trimestre de 2023 ha tenido unas pérdidas muy importantes. En el primer semestre de 2022 tuvo un beneficio por acción de 2,40 euros y en el segundo trimestre o primer semestre de 2023 ha tenido unas pérdidas por acción de 4,81 euros. ¿Cuál ha sido el problema? Que ha tenido que reducir el valor de sus inmuebles por la subida de los tipos de interés. Es lo mismo que le ha pasado a prácticamente todas las inmobiliarias, pero a Vonovia le ha afectado más que a otras. Es decir, esta es una de esas pérdidas que son solo un apunte contable y no sale nada de dinero de la caja, pero sí afecta a otras cosas que veremos luego. Aquí vemos que en el segundo trimestre de 2023 el EBITDA ha caído un 4,8%. El negocio más importante es el cobro de los alquileres de las viviendas. Este ha subido y os lo he marcado en azul. Los demás negocios que tiene, como el de la construcción de viviendas para luego alquilarlas, la gestión de vecindarios que os he comentado antes, la venta de algunas viviendas que ya no quiere alquilar, y todo esto ha caído un poco. Esto os lo he marcado en rojo. El FFO por acción cae un 12%, 12,4%, principalmente por la subida de los intereses de la deuda. Ya sabéis que en estas empresas el dividendo depende principalmente del FFO por acción. El FFO os lo he marcado en azul y los intereses de la deuda en naranja. No son unos buenos resultados, pero tampoco son muy malos. Esto no explica la caída de la cotización del 75% que hemos visto al principio. En esta otra imagen vemos que el valor contable por acción ha caído el 14% y queda casi en 50 euros. El motivo principal es la bajada del valor contable de las viviendas que vimos antes. Esto es lo que le ha hecho entrar en pérdidas. Esto era algo esperable porque, como os comenté en nuestro otro vídeo que os dejo por aquí, al subir los tipos de interés debíamos esperar que cayese el valor de las viviendas. Y veis que la caída del valor contable de Vonovia coincide más o menos con los porcentajes que calculábamos en ese otro vídeo que os acabo de dejar. Porque esto es algo que se puede estimar de forma matemática. Como cotiza a 20 euros, en este momento tiene un descuento sobre su valor contable, el NAV, del 60%. Este es un descuento muy bueno. Pero si sigue cayendo el valor de los inmuebles, se irá reduciendo este descuento sobre su valor contable a esos mismos 20 euros. Ahora veremos más sobre este tema. La deuda es alta, este es su principal problema. Los REIT, inmobiliarias patrimonialistas que alquilan sus inmuebles, suelen tener ratios de deuda neta EBITDA más altos que otros sectores. Esto es normal. Y debido a su negocio es correcto y sano. Pero Vonovia tiene un ratio deuda neta EBITDA de 16 veces y esto es alto incluso para un REIT. No es lo mismo que si Danone o Verizon, por ejemplo, tuviesen un ratio deuda neta EBITDA de 16 veces, que sería algo muy exagerado, diríamos, ¿qué está pasando aquí? Pero aun teniendo en cuenta que Vonovia es un REIT, este dato es alto. El loan to value del 47% también es alto. Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el valor de los inmuebles. Para que os hagáis una idea rápida, la mayoría de los REIT de calidad como Vonovia en este momento tienen un ratio loan to value de alrededor del 40%. Algunos tienen el dato un poco por encima del 40% y otros un poco por debajo del 40%. Esta deuda tan alta es el principal motivo de la caída de la cotización de Vonovia. No es que sea una deuda impagable, pero sí que es alta. ¿De qué va a depender que vaya reduciendo esta deuda con mayor o menor facilidad? Principalmente va a depender de lo que hagan los tipos de interés a partir de ahora. Si los tipos de interés se mantienen más o menos en la zona actual, irá reduciendo su deuda, pero no muy rápido. Si los tipos de interés empiezan a caer, entonces reducirá su deuda con facilidad. Y si los tipos de interés subiesen bastante, entonces le costaría bastante reducir su deuda y es posible que tenga que ampliar capital. Lo que hagan los tipos de interés también va a influir en que el valor de esos inmuebles siga cayendo o vuelva a subir. Recordad que el valor de los inmuebles lo comentamos al hablar del valor contable por acción que ha quedado en unos 50 euros.
Yo creo que lo que espera la mayoría de los inversores ahora es que los tipos de interés sigan subiendo algo, con lo cual a Vonovia le cueste reducir su deuda y además el valor de sus inmuebles siga cayendo. Si eso sucede, quizá esta cotización actual de 20 euros no esté tan barata como parece decir ese descuento sobre el valor contable del 60% que hemos visto antes, porque ese descuento se iría reduciendo y además cada vez le costaría más ir pagando la deuda, los intereses de la deuda. Ahora quiero comentar las perspectivas que le veo a largo plazo al negocio del alquiler de viviendas, que es el de Vonovia. En toda Europa tenemos una burbuja de los precios de venta de las viviendas que todo el mundo conoce, pero además tenemos otra burbuja de los precios de alquiler de la que se habla menos. Cuando invertimos a largo plazo, lo que buscamos es que el crecimiento de nuestras inversiones sea lo más alto posible, dentro de lo razonable, porque así conseguiremos antes la independencia financiera. Yo creo que es complicado que en el futuro los alquileres de las viviendas suban tanto como ha subido en el pasado, porque el esfuerzo que hay que hacer ya con un sueldo medio para pagar un alquiler medio es demasiado alto. Así que creo que si se invierte en una empresa de alquiler de viviendas como Vonovia, hay que hacerlo pensando que su crecimiento a largo plazo en el futuro va a ser más bajo que el que ha tenido en el pasado. Al negocio de Vonovia de gestión de comunidades de vecinos y de vecindarios sí que le veo muy buen futuro, pero de momento es un negocio mucho más pequeño que el alquiler de viviendas. Creo que se puede mejorar muchísimo en la gestión de comunidades y en la gestión de vecindarios. Y por eso creo que esto en el futuro va a ser un negocio importante, pero de momento es pequeño. Volviendo al problema de la vivienda, es un problema cada vez más grave. La solución, de verdad, es liberalizar el suelo en toda Europa, como os explico en este vídeo que os dejo por aquí. Mientras eso no se haga, creo que es probable que los políticos de toda Europa vayan tomando cada vez más medidas para reducir la rentabilidad de los alquileres, como los topes o los límites a los alquileres que ya estamos viendo. Creo que se equivocan al hacer eso, porque lo que habría que hacer es liberalizar el suelo en toda Europa. Pero también creo que lo más probable es que lo sigan haciendo y que en los próximos años los políticos de toda Europa reduzcan o vayan reduciendo la rentabilidad del alquiler de viviendas. Con estos gráficos de la presentación de Vonovia se entiende mucho mejor cuál es el problema y la solución. Son datos de Alemania, pero sirven para toda Europa porque en toda Europa pasa más o menos lo mismo. En el primero de estos gráficos vemos tres líneas. Si os fijáis en el extremo derecho, la línea que menos sube es la de los costes de los materiales para construir viviendas. La que más sube es el precio del suelo. Aquí se ve claramente cómo la intervención del suelo ha subido el precio de las viviendas de forma artificial. Este es uno de los mayores focos de corrupción que tenemos en todo el mundo y en este gráfico se ve claramente. La línea que está en el medio es el precio de las casas, que es una media de las dos anteriores. Si el suelo se liberalizase, la línea de los costes del suelo empezaría a caer por debajo de la de los costes de los materiales de construcción y el precio de las viviendas caería mucho. Es un gráfico muy bueno para entender rápidamente este gran foco de corrupción que tenemos en toda Europa y prácticamente en todo el mundo. En este otro gráfico vemos quiénes son los propietarios de los 23 millones de viviendas que se alquilan en Alemania. Los políticos echan la culpa del problema de la vivienda a las grandes empresas para ganar votos, pero aquí veis que todas las empresas cotizadas de Alemania solo tienen 0,9 millones de viviendas, que es el 4% del total de los 23 millones. Los particulares tienen 15 millones de viviendas, que es el 65% del total. Y todos estos particulares han invertido en viviendas, aunque no lo sepan, porque los políticos tienen el suelo intervenido. Porque si no fuera por eso, la vivienda habría sido mucho menos rentable de lo que ha sido y la gran mayoría de las personas que han invertido en vivienda no habrían invertido en vivienda. Es muy importante fijarse en que todas las grandes empresas que cotizan en bolsa y alquilan viviendas en Alemania son minúsculas en comparación con todos los particulares que tienen viviendas y las alquilan. Esto nos dice muchas cosas, como la falta de cultura financiera que hay en toda Europa. Otra cosa que nos dice, entre muchas, es que es un error histórico de nuestra sociedad haber convertido en inversión una necesidad básica como es la vivienda. El tema de que le puedan expropiar viviendas a Vonovia, del que se está hablando mucho, no me parece importante. Es posible que le expropien unas cuantas viviendas en algún momento dado para comprar votos, pero no creo que vaya a ser algo importante. Además, recordad que cuando se expropia algo, el Estado paga un precio de mercado similar al precio de mercado de ese algo. Así que, en un caso extremo, en el que a Vonovia le embargasen mañana todas sus viviendas, sin excepción, le tendrían que pagar un precio por acción de unos 50 euros por acción, que es el que hemos visto antes. Y los accionistas de Vonovia podrían invertir ese dinero en otro sitio. Así que esto me parece poco importante y, en caso de suceder, los accionistas de Vonovia van a cobrar un precio similar al precio de mercado de sus viviendas. El dividendo lo ha tenido que bajar para reducir la deuda, como veis aquí. Y además el dividendo lo paga como dividendo flexible, como veis en esta otra imagen.
Los dividendos flexibles no son lo ideal, pero es un error creer que es como si no te dieran nada. En este vídeo que os dejo por aquí, que hice hace poco sobre Repsol, os explico que a los que han cogido las acciones en todos los dividendos flexibles que hizo Repsol les ha ido muy bien. Pero es mejor un dividendo real que un dividendo flexible, eso está claro. En esta imagen os he marcado en full los dividendos flexibles de los últimos años. Todo lo que no he marcado son ampliaciones de capital que ha hecho para comprar otras empresas o para fusionarse con ellas. Gracias a todas estas compras ha llegado a ser el mayor propietario de viviendas de toda Europa, pero también ha llegado a tener una deuda alta como hemos visto antes. Después de todo lo que hemos visto, ¿es Vonovia una buena empresa para invertir a largo plazo por dividendos? Creo que este es uno de esos casos en los que es normal que haya bastante división de opiniones. Yo creo que es aceptable considerarla como una empresa válida para invertir a largo plazo, pero por todo lo que os he comentado sobre el problema de la vivienda y sobre la probable bajada de rentabilidad del alquiler de las viviendas en el futuro, para mí es mejor, más adecuado considerarla como una empresa para hacer operaciones de medio plazo. En cuanto a la deuda, creo que el escenario más probable es que los tipos de interés se mantengan más o menos en la zona actual, sin subir mucho y sin bajar mucho a corto plazo, y que entonces Vonovia vaya reduciendo su deuda, pero de forma un poco lenta. A los 20 euros actuales, el descuento sobre el NAF, el valor contable, es el 60% que hemos visto antes. La rentabilidad por dividendos es del 4,3%, pero la pagan dividendos flexibles como acabamos de ver. Yo no la compraría para la cartera a largo plazo porque creo que es mejor verla como empresa de medio plazo como acabamos de ver. Como operación de medio plazo creo que está barata por fundamentales, pero también creo que no va a reducir la deuda con rapidez. Al invertir a medio plazo es muy importante, más que en el largo plazo, el precio de entrada, así que de momento no la compraría. Si cae alrededor de los 15 euros, entonces creo que ese sí sería momento para hacer otra revisión con los últimos resultados que haya presentado y ver si se compra o no se compra como inversión de medio plazo. Si me hayáis compartiendo este vídeo, dándole a me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook.